Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes. Como siempre, por Esdrújula TV. Hoy, la invitación es un viaje raro. Distopías, redes sociales y capitalismo de vigilancia. Vamos a arrancar hace bastante tiempo, hace prácticamente un siglo. La imagen atrás es en caracteres cirílicos, ruso. El libro se llama Nosotros. Quizás la primera gran distopía. En 1924, Saméatin logró escribir la condensación de la pesadilla más perfecta que podamos soñar en la peor noche oscura. Elementos de inspiración no le faltaban. Era el contexto de los albores del estalinismo. La racionalidad del argumento es muy simple. En un futuro hay una sociedad en manos de el gran bienhechor, en el que los humanos viven en una ciudad perfecta, de cristal y acero, en el que todo funciona muy bien. Hay algunos pequeños detalles, como que las personas ya no tienen nombre, tan solo tienen números, y esas entidades humanas viven en un estado en el que la imaginación, la fantasía ha sido resuelta. Ha sido resuelta en términos quirúrgicos. Está prohibido radicalmente el pensar, el vivir una vida privada. Ya no hay más individuo en el relato. Tan solo hay un nosotros. Un nosotros pavorosamente totalitario. Este texto, como dato menor, recién en los años 80 pudo ser editado en Rusia. Bastante antes había sido traducido al francés y es en el francés que lo conoce George Orwell. Es rotundamente clara la influencia que tuvo este texto en la maravillosa distopía de 1984. En 1948, George Orwell logra recrear un universo en el que tres superpotencias están en un conflicto permanente. En ese mundo hipercontrolado, no hay espacio para el individuo. Todo es control. Esta idea, claramente, es producto de que Orwell estuvo viviendo en el siglo XX y él estuvo luchando en la Guerra Civil Española. Él vio lo que era el nazismo, vio lo que era el estalinismo, y a partir de esas experiencias y de su lucidez surgió tanto Rebelión en la Granja como 1984. Ahora bien, toda esta idea del hipercontrol en realidad había sido diseñada y soñada en otra noche pesadillesca de la razón por uno de esos filósofos que radicalmente definieron nuestro tiempo. Bentham, un británico, en los albores del industrialismo, logró conseguir la solución perfecta para que los vagos realmente trabajen en una fábrica, que los presos no se escapen de una cárcel, que los locos se queden quietos en su celda. Esa idea del hipercontrol
y de la solución para hacer posible ese hipercontrol en el 1800 se llamó panóptico. O sea, la idea era que desde un solo punto se pudiese controlar la totalidad. Por ende, esto definió la arquitectura tanto de hospitales como cárceles, como escuelas, como también de las fábricas. Este proyecto, por supuesto que existió, por supuesto que fue implementado. Muchos lo han conocido a partir de la divulgación, a partir de los textos de Michel Foucault, de vigilar y castigar. Este filósofo francés, en los años 70, de algún modo logra denunciar una sociedad en la que las redes del poder crecientemente tenían espacios de dominio impensables para la mayoría de nosotros. Es por eso que el poder médico, el poder psiquiátrico, el poder educativo, también son formas de control. Pero vayamos hacia el terreno de lo que son las distopías. Habitualmente el término nos refiere a aquellas teorizaciones en las que, en lugar de una utopía, de algo excelso en nuestro futuro, lo que algunos intelectuales logran visualizar es un sueño pesadillesco. Las más famosas son, por ejemplo, La Naranja Mecánica, Fahrenheit 451, obviamente todos los textos de Orwell, pero todas estas hacían especial hincapié en el tema de el dominio por la fuerza, por la imposición tecnológica que de algún modo expresaba las cadenas claramente visibles que hacían imposible el desarrollo de la libertad. Es recién con Huxley que comenzamos a caminar hacia una nueva comprensión de cómo podía ser un rostro totalitario. Por un momento, pensemos que hay otras formas de dominio que por la fuerza. Podría haber algún tipo de hegemonía que fuese lo suficientemente seductora para que los dominados ni sean conscientes de dicho dominio. La persona que logró visualizar de una forma muy contemporánea a George Orwell este fenómeno fue Aldous Huxley, otro británico en el que a través de El Mundo Feliz logra soñar con un mundo en el que el dominio ya no es por el terror. De algún modo es casi por la banalización, por una felicidad estúpida, por una idiotización consciente y programada. Se ha dicho de paso, este texto que tiene básicamente 70 años, ya pensaba de que el nuevo dominio iba a ser por el soma, que era la droga perfecta, y las pantallas. Esto es, que ya olvidemos por un instante la pesadilla estalinista. Ahora, la estrategia de dominio va a hacer que la gente no va a necesitar soñar un mundo mejor, porque cosa curiosa, para la mayoría de ellos, van a estar viviendo en el mundo más armonioso posible. Porque los niveles de abstracción de esas personas van a haber llegado a un nivel de bestialización y de infantilización que hace posible este tipo de dominio. Es así que Huxley logró soñar un mundo muy distinto al de 1984. Ahora bien, hay un aspecto que habitualmente a casi todos se nos escapa cuando leemos 1984, que es quizás el gran descubrimiento de Orwell fue algo que ya estaba en nosotros,
es la utilización del lenguaje, de la neolengua. De hecho, en nosotros, el dictador que perseguía sistemáticamente cualquier nivel de disidencia y que aplastaba cualquier espacio de afectividad y cualquier espacio de amor, era el gran bienhechor. En Orwell, el Ministerio de Guerra es el Ministerio de la Paz. El ministerio que planifica una economía de subsistencia pesadillesca, en el que la gente está llegando a un nivel de subsistencia básico, era obviamente el Ministerio de la Abundancia. Entonces, claramente en 1984 está visualizado que una de las mejores herramientas de dominio es el lenguaje. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Y cuál es el significado real o aparente de dichas palabras? Va a ser el mecanismo principal de dominio. Esto, a lo largo de este programa, vamos a ver que tiene una importancia radical para comprender en qué clase de mundo estamos viviendo hoy en día. Es a partir de eso que la famosa fake news y la construcción de un entorno virtual en el que qué es verdad y qué es mentira atroz queda crecientemente difuminado y todo parece igual y la información queda perdida en el ruido y los datos reales quedan perdidos, no están prohibidos, no están ocultos, están claramente visibles, están visibles en medio de un bosque de información intrascendente, falsa, tonta, que la racionalidad es que la gente se pierda en ese bosque. Entonces, este es quizás un rostro de un nuevo totalitarismo mucho más interesante, por lo complejo y lo abstracto, que las pesadillas tradicionales del nazismo o del estalinismo. Este es el tema que vamos a desarrollar en el siguiente bloque. Les agradezco mucho. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia.
Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. A partir del jueves 21 de octubre y todos los jueves a las 20 horas, los invito a compartir este espacio que llamamos El Puente, un espacio donde invitaremos a los más grandes políticos de este país, pero los descubriremos desde su lado humano. El Puente va todos los jueves a las 20 horas por Esdrújula TV. ¿Lo ves en ese momento o cuando tengas ganas? El viernes 15 de octubre vuelve el Gran Día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayudá. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Eso que no es menor. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960. zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Uno de los aspectos centrales de 1984 era la confrontación de tres modelos civilizatorios que estaban continuamente en guerras pendulares. Se ha dicho de paso, continuamente se estaban variando la política de alianzas para mantener un estado de guerra, de conflicto permanente que facilitaba que los buenos ciudadanos tuvieran sus minutos de odio y que a su vez la economía estuviese centrada en una economía de guerra. Orwell, de algún modo, define de que Oceanía básicamente entra en alianzas a veces con el bloque asiático, a veces con el bloque euroasiático. El hecho concreto es que ese estado de guerra permanente nosotros lo vivimos como la Guerra Fría en sus múltiples expresiones. La Guerra Fría, entre otros tantos dramas que implicó, era la posibilidad de una guerra nuclear. Continuamente el chantaje de un conflicto que podía ser acotado o apocalíptico fue lo que definió la política de gran parte del siglo XX, por lo cual la carrera armamentista entre el bloque de la Unión Soviética y de Estados Unidos y la OTAN tomó ribetes insospechados. A fines de los años 50, más específicamente en el 58, surge un proyecto académico financiado
por el Pentágono, por el cual se trata de resolver un problema práctico clave. ¿Qué pasa si estalla un ataque nuclear? ¿Cómo logramos mantener las comunicaciones? Frente a esto, surge la idea de conectar de algún modo una computadora a otra computadora de diversos centros neurálgicos. Este proyecto se llamó ARPANET. Llevó bastantes años que este proyecto, financiado por el gobierno de Estados Unidos, por el Pentágono, por el Estado norteamericano, comenzara a ser visualizado como lo que nosotros llamamos Internet. Esto es la posibilidad de conectar diversos dispositivos electrónicos en una red que transmite información y que, milagro, no se cae. Más allá de que a veces sí se cae, el hecho concreto es que en términos operativos nosotros estamos presenciando un milagro. Yo nací en una sociedad rural en el que no había ni teléfono. Había que ir al centro poblado y para una llamada de larga distancia, o sea, del interior rural a Montevideo, podía haber 2-3 horas de demora. Si la llamada era internacional, bueno, casi ni tenía sentido la demora que podía tener. Hoy, esto cuando yo se lo trato de explicar a mis hijos, miran como que claramente yo soy una especie de sobreviviente de la era de los dinosaurios, lo cual también quizás sea cierto. El hecho concreto es que hoy hemos normalizado algo maravilloso, la hiperconexión. Hay un fenómeno que es que las computadoras están comunicadas y que hasta yo, tengo este maravilloso objeto en mi bolsillo, por el cual puedo conectarme a diversas redes sociales, puedo divertirme, puedo trabajar, puedo investigar, puedo soñar y puedo conocer miles de cosas distintas. Todo este largo preámbulo es porque frente a los desarrollos tecnológicos siempre surge un pequeño dilema. Casi todos nosotros estamos programados para pensar en categorías de blanco y negro. ¿Es bueno o es malo? Hay poco espacio para los grises. La tecnología, ¿es buena o mala? Bueno, yo frente a dicho punto tengo rotundamente una posición que es que la tecnología te abre las puertas a infinitos mundos. Cosa curiosa, la tecnología es uno de los tantos productos de la ciencia, del conocimiento, de la cultura. Único pequeño problema. Toda la filosofía occidental, especialmente, ha problematizado esto y ha puesto una variable, que quizás para hacer una forma fácil y simple, vamos a decirle ética. Tecnología aplicada en forma perversa, tenemos a Auschwitz y tenemos Hiroshima. Tecnología con sentido humano salva vidas, hace posible que realmente estemos caminando hacia la categoría de, para las generaciones precedentes, a la categoría de semidioses. Cuando Harari, en sus diversos textos, trabaja ese concepto de la revolución que está significando para el Homo sapiens llegar a esta categoría de Homo Deus, por supuesto que es cierto. Hay un albor de un mundo deslumbrante.
maravilloso que todos podamos estar conectados. Ahora bien, el hecho que Internet haya surgido como radicalmente un proyecto militar y que rápidamente los rusos se dedicaran a hacer exactamente lo mismo y que de hecho lo que tengo detrás fue increíblemente un invento ruso, el primeros celulares, que eran muy pesados obviamente, que eran una especie de pequeño tanque de guerra ruso miniaturizado. Bueno, eso era un auténtico celular ruso hace décadas, mucho antes de la expansión tecnológica que ha conocido Occidente. El hecho concreto es que Internet fue un desarrollo militar y estatal. Esto nos lleva a dos puntos. Uno, que es el que habitualmente yo siempre manejo, es que los grandes avances científicos tecnológicos que realmente han modificado la vida, muchas veces, de hecho la mayor parte de las veces, han surgido de proyectos de estados, no de empresas privadas. Son empresas privadas las que luego, a partir de toda esa investigación que se hizo desde universidades públicas y desde los estados, le dan un sentido económico. Y es a partir de eso que obviamente quedan rotundamente masificados, porque hay una racionalidad de lucro totalmente lógica de que ese avance tecnológico pueda ser fuente de ingresos. El hecho concreto es que Internet llegó para quedarse, que a su vez permite posibilidades increíbles. También, obviamente, a partir de que uno ha leído alguna miserable distopía, hay una cierta presunción de que quizás por Internet sea posible dominar más fácilmente a la gente. Pero eso quizás tan solo sea una presunción paranoica de uno, porque, como muchas veces se dice en las redes sociales, ¿qué le puede interesar al señor Zuckerberg la receta de las tortillas de una buena señora de Paso la Arena en Montevideo, Uruguay, allá abajo en el tercer mundo? Es un dato totalmente intrascendente, banal, que no le va a interesar en lo más mínimo. Entonces, el planteo básicamente es: no seamos paranoicos. ¿Estás realmente manejando en tu Facebook una fórmula de fisión nuclear a partir del titanio que le haga competencia a los chinos en este momento? No. De hecho, no tengo la más remota idea de cómo es la fisión nuclear, así que no te preocupes, nunca lo vamos a poner en Facebook. Por ende, ¿cuál es el problema de esto? Ninguno. Esa es una forma que tiene su lógica de entender este tema. No es la única. El hecho concreto es que habitualmente nosotros tenemos una idea signada por nuestro modo de producción previo. ¿Qué significa esto? Sin irnos a análisis marxistas, nosotros seguimos pensando con la cabeza de Ford. Nuestra literatura ha estado muy marcada, por ejemplo, por todas las distopías que ya habíamos visto, que eran en realidad producto de los años 20, 30, 40, 50. A principios de los años 20, Henry Ford modificó la historia del capitalismo. ¿Con qué? Con lo que se llamó el modo de producción fordista, que básicamente, casi todos recordamos una maravillosa escena de Charlie Chaplin, de tiempos modernos, en el que de algún modo se ridiculizaba un modo de producción en cadena, en que los objetos eran crecientemente fabricados a partir de un proceso de organización y métodos en el que las personas tenían
una incidencia absolutamente mecánica, absolutamente alienante, absolutamente enloquecedora. Eso es lo que va mostrando la película. Pero el hecho concreto es que Ford logró un enorme milagro. Triplicó los sueldos que se pagaban en aquella época y por primera vez los obreros de su fábrica se podían comprar un Ford T. También lo ayudó todos estos maravillosos procesos de las guerras mundiales. Ford fue el gran contratista de Estados Unidos. Como cosa anecdótica, menor, pero que también hay que contarla, Ford fue una persona tan peculiar que arriba de su escritorio, durante toda la Segunda Guerra Mundial, tenía el busto de alguien que él realmente admiraba mucho y que era un señor que se llamaba Adolfo Hitler. También perpetró un libro rotundamente antisemita que se llama El Judío Internacional, pero esto en realidad nos estamos yendo más del tema. El hecho concreto es que el Fordismo logró resolver de algún modo tecnológico cómo producir objetos en serie. Y eso hizo que la revolución industrial llegara a un nuevo pináculo, por el cual, de algún modo, el capitalismo se definía por el dominio y la explotación de la naturaleza. Se fabricaban millones de autos, se necesitaban muchos galones de petróleo y ya hemos visto a qué nos ha llevado ese mundo. A un montón de autopistas, a llegar más cerca y más rápido a todos lugares, también al cambio climático. El hecho concreto es que ese mundo no solamente era capitalista. Los rusos, por decir una forma simplificada, también abrazaron exactamente el mismo modo de producción. A los rusos les había encantado la idea de las enormes fábricas produciendo objetos en serie. De algún modo, la racionalidad capitalista industrial pasaba por esos lugares. ¿Esto qué significa? Que en nuestra mente cada día se podían fabricar mayor cantidad de objetos que hacían más fácil, más confortable la existencia, lo cual es totalmente lógico y positivo. Teníamos el pequeño problema de la alienación, pero para eso están los psicólogos, o podía haber un cambio social también, y también, obviamente, el problema de la contaminación, y en ese pequeño problema estamos hoy en día. Lo que tan solo estaba como juego mental es que un objeto conspirara. Solamente a un tipo como Julio Cortázar se le podía ocurrir la brillante idea de que cuando te regalan un reloj, quizás el regalado eres tú. Porque el reloj te iba a comenzar a pautar tu vida. De hecho, esos remanentes que uno tiene, yo no uso reloj. Muchas veces llego tarde a diversos lugares, lo cual es un pequeño problema, también es cierto. El hecho concreto es que, a excepción de como disquisición teórica, los objetos, en nuestro saber y entender, nos sirven. Puede parecer raro y casi incomprensible, en primera instancia, un texto de Byung-Chul Han, que recién está saliendo editado, en el que habla de las no cosas, que empieza a teorizar sobre que los smartphones son nuestro oso de peluche. Bueno, no está tan mal la idea. Aparentemente sería un objeto amable que lo llevamos en el bolsillo. Byung-Chul Han te comienza a decir de que el smartphone
te tiene a ti de mascota. A esto es lo que vamos a dedicar el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Metrópolis, 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 Metrópolis. A partir del jueves 21 de octubre y todos los jueves a las 20 horas, los invito a compartir este espacio que llamamos El Puente, un espacio donde invitaremos a los más grandes políticos de este país, pero los descubriremos desde su lado humano. El Puente va todos los jueves a las 20 horas por Esdrújula TV. ¿Lo ves en ese momento o cuando tengas ganas? El viernes 15 de octubre vuelve el Gran Día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, Pedí Big Mac y ayuda. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Nos damos cita en la Papoñita. Y la visita será exquisita. 18 y minas, mismo en la esquina. A toda hora. La Papoñita. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Eso que no es menor. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. No cosas. Es el título del último texto de Byung-Chul Han. Filósofo polémico, sí lo hay, porque desde la Gran Academia
sistemáticamente se debate de que escribe de las cosas extremadamente coyunturales y tan del día de hoy, en lugar de centrarse en los grandes temas filosóficos. Frente a eso, él responde que Michel Foucault prefería autodefinirse casi como un periodista. Que más allá de las posibilidades del error, el intelectual se tiene que meter a tratar de entender el aquí y el ahora. Es en esa línea de acción que dio una entrevista hace pocos días en el que trata de explicitar las características de este nuevo mundo que surgió, rotundamente distinto a ese que había diseñado de algún modo Ford y toda esa generación de industrialistas clásicos. Hoy estamos viviendo algo que se llama capitalismo de vigilancia. Pero Jung, frente a este interrogatorio, contesta de este modo. ¿Cómo es posible que en un mundo obsesionado por la hiperproducción y el hiperconsumo, al mismo tiempo los objetos se vayan disolviendo y vayamos hacia un mundo de no cosas? Hay, sin duda, una hiperinflación de objetos que conduce a su proliferación explosiva, pero se trata de objetos desechables con los que no establecemos lazos afectivos. Hoy estamos obsesionados no con las cosas, sino con informaciones y datos, es decir, no cosas. Hoy todos somos infómanos. Se ha llegado ya a hablar de data sexuales, personas que recopilan y comparten obsesivamente información sobre su vida personal. Entonces, plantea, frente a esta nueva pregunta, en su libro se establece que mediante la digitalización nos convertiremos en homo ludens, como el texto de Huizinga, enfocados al juego más que al trabajo. Pero, con la precarización y la destrucción de empleo, ¿podremos todos acceder a esa condición? He hablado de un desempleo digital que no está determinado por la coyuntura. La digitalización conducirá a un desempleo masivo. Ese desempleo representará un problema muy serio en el futuro. ¿Consistirá el futuro humano en la renta básica y los juegos de ordenador? Un panorama desolador. Con pan y circo se refiere Juvenal a la sociedad romana en la que no era posible la acción política. La dominación total es aquella en la que la gente solo se dedica a jugar. La reciente e hiperbólica serie coreana de Netflix, El juego calamar, en la que todo el mundo solo se dedica al juego, apunta a esta dirección. Voy a hacer con la última pregunta y con una leve introducción. Un autor uruguayo, Álvaro Rico, explicaba de que ahora se domina por las deudas. Entonces, a Byung-Chul Han le dicen, bien, ¿en qué sentido está viendo como este futuro del juego de calamar? Entonces dice, esta gente está sobreendeudada y se entrega a ese juego mortal que promete enormes ganancias. El juego del calamar representa un aspecto central del capitalismo en una forma extrema. Ya dijo Walter Benjamin que el capitalismo representa el primer caso de un culto que no es expiatorio, sino que nos endeuda. En los principios de la digitalización se soñaba con que ésta sustituiría el trabajo por el juego. En realidad, el capitalismo digital explota despiadadamente la pulsión humana por el juego. Piensa en las redes sociales que incorporan elementos lúdicos para provocar la adicción en los usuarios. Bien, lo cual no quiere decir que esté bien. Estamos viviendo en un mundo radicalmente distinto al que nacimos, al menos yo.
Pero mucho más interesante, estamos creciendo en un mundo en el que la mayoría de nosotros todavía no entendimos en dónde estamos viviendo. Es una sociedad de lo que se define como capitalismo de vigilancia. Hay un texto de Shoshana Zuboff en el que se plantea este tema en forma radical. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Facebook, Google son las empresas más grandes del planeta? Porque conectan personas, porque hacen posible que alguien venda algo por ejemplo, Mercado Libre o a través de Amazon. ¿Por qué hacen posible detectar el perfil de la futura pareja? Sí, pero no solamente por eso. El negocio real es muy distinto. Cuando se provocó en los años 90 una hiperescalada de lo que se llamó las empresas .com, hubo una pequeña gran depresión que afectó a las tecnológicas. Hubo una enorme barrida de empresas tecnológicas. Muy pocas sobrevivieron. Una de las que sobrevivió es, más allá de lo famosa, que es Google, que le pasó a explicar a sus accionistas que necesitaba mucho más dinero porque habían conseguido la piedra filosofal. Bueno, los inversores habitualmente son descreídos frente a ese tipo de promesas. Son conservadores. Ellos dijeron, por favor, confíen en nosotros, porque van a ver cómo las empresas que apuestan por nosotros van a ser infinitamente ricas. Básicamente le explicitaron de que se iban a dedicar a un negocio totalmente distinto. No estamos hablando de hiperconexión, estamos hablando de predicción de comportamientos. Este es el elemento clave del mundo en el que estamos viviendo. Harari explicita muy bien un mundo en el que, a partir de que tú estás algunas escasas horas en las redes sociales, el algoritmo impasible, absolutamente invisible, logra predecir mucho mejor qué es lo que estaría votando en este momento Jorge, sino cómo se va a comportar Jorge en cada escenario. Porque sabe más, ya no solamente de los datos concretos de uno, sino de las pulsiones, de las emociones, de los sentimientos soterrados de uno. Saben radicalmente qué color preferís. La pregunta casi lógica es, ¿y a quién le puede importar el color que prefiere un tipo en el tercer mundo, en una economía sumergida por el coronavirus? Bueno, ahí está realmente la piedra filosofal. Porque si tenemos la información de miles de millones, vamos a saber muy bien cómo generar productos para esas personas, pero muchísimo más importante, vamos a saber sus expectativas, sus miedos, sus pulsiones, y quizás esa información se la podamos vender a diversas empresas. Hace algún tiempo, más específicamente en el 2016, surgió con una gran polémica el nombre de Cambridge Analytica. Bueno, una empresa que estaba en Londres, que aparentemente leía perfiles de Facebook y hacía consejos a políticos. Bueno, el sueño de cualquier sociólogo sería realmente tener un poco más de información y poder aconsejar al candidato
cómo hacer un buen spot. Eso era la política de hace siglos. Hoy es totalmente distinto. Cambridge había logrado diseñar algoritmos por los cuales se lograba clasificar a las personas según pautas increíbles. Y a partir de eso, a esos microsegmentos, se les vendía el candidato de la forma que esa persona podía llegar a comprar ese candidato, aunque, cosa curiosa, estuviese en las antípodas de su sentir, pero le era presentado de una forma radicalmente armoniosa a sus pulsiones más íntimas. El hecho concreto es que hay algunos políticos que marcaron la otra década que obviamente compraron y obviamente ganaron con este pequeño truco. Hace pocos días hubo una chiquilina muy simpática que un domingo salió a la televisión norteamericana y denunció las pautas reñidas con la moral de el conglomerado de empresas liderado por Zuckerberg. Bien, para los conspiracionistas pasó algo maravilloso. El lunes se cayó tanto Facebook como Instagram como WhatsApp. ¿Qué era lo que decía esta persona que estaba denunciando? Era que de algún modo el lucro era sustancialmente más importante que la vigencia de los valores democráticos para este conglomerado de empresas. Eso parece, de algún modo, una declaración bastante interesante del término filosófico, pero uno no ve demasiado lo práctico. El hecho concreto es que al otro día, cuando caen las redes de un oligopolio, la mayor parte de nosotros nos dimos cuenta de cuán dependiente éramos todos de esa red. Porque la red es lo que hace la vida económica posible de muchísimas personas, porque gran parte de las personas en este mundo crecientemente precario se dedican a microemprendimientos de venta por Internet. Pero a su vez, nuestra estructura afectiva está asignada por las redes. Entonces, más allá de que Byung nos advierte de que las redes van apuntando a construir un modo de vida en el que la empatía cada día va a quedar más erosionada, el hecho concreto es que las redes son crecientemente omnipresentes. Y a lo que se dedican es básicamente a sistemáticamente extraer información de nosotros. Porque si bien es cierto que el fordismo se dedicaba a devastar la naturaleza, este nuevo mundo se dedica a devastar la naturaleza humana. Ese es el tema de fondo. Zuckerberg y los ejecutivos de Google tuvieron que pasar un mal trago en el Congreso norteamericano tratando de responderle en forma totalmente elusiva preguntas que habitualmente apuntaban hacia 2 o 3 demonios de la sociedad norteamericana. Bueno, realmente estaban predicando el odio a través de las redes, realmente Rusia puede definir una elección en Estados Unidos, realmente los chinos están utilizando este tipo de tecnología para controlarnos. De algún modo, la otra pregunta subyacente era, ¿estas empresas no tendrán demasiado poder? Y acá viene quizás el gran tema que habitualmente es muy difícil verlo. Habitualmente casi todos nosotros decimos, tienen demasiado poder.
Y eso es cierto. Pero en realidad el problema es muchísimo mayor. El problema radical es la naturaleza de su negocio. Y acá viene realmente lo interesante. En este texto de El capitalismo de vigilancia, su autora logra cifrar cuál es el problema real. La tecnología de Internet, de los celulares, de los smartphones, no es mala per se. Eso es quizás uno de los efectos colaterales que se busca cuando a veces entramos en el debate fácil sobre estos temas. El problema es cuál es el sentido que se le da a este plan de negocios. Porque conectar al mundo y que uno de alguna forma ubique más rápidamente a sus amistades y a personas en que comparte de alguna forma un universo de referencia, está fabuloso. Ese no es el problema. El problema real, y aquí sí viene el problema de la libertad, pero con mayúscula, es que por la libertad de empresa de algunos, el resto de todo el planeta está perdiendo la libertad, y ahora sí que es en serio. Olvídate de 1984. Olvídate de Fahrenheit, olvídate de nosotros. Eso de alguna forma eran libros que describían un totalitarismo burdo. Hoy estamos caminando hacia un neototalitarismo infinitamente más complejo, en el que la materia prima, la commodity, ya no es el litio, ya no es el agua, ya no es el carbón, no es el petróleo. Sos vos. Entonces, frente a este tema, la única estrategia real es, cosa curiosa, pensar. Y apuntar a que este tipo de desafíos en la humanidad se ha presentado en otras formas. Roosevelt, a principios del siglo XX, logró de alguna forma domar el capitalismo y de algún modo logró construir lo que se llamó el estado de bienestar. El desafío hoy en día es quién le pone el cascabel al gato frente a las tecnológicas que están avasallando las libertades básicas y en las que, como bien dice Yoyana, Internet en este momento está funcionando como cuando Cristóbal Colón y los españoles conquistan América y leían proclamas de los indios con sus hipotéticos no derechos y los escasos derechos que podían llegar a tener en español. Obviamente los indios no entendían de qué le estaban hablando. Hoy los contratos que uno continuamente está cliqueando en Internet, uno no tiene la más remota idea de qué es lo que está cliqueando porque no tenemos los elementos de juicio. Entonces, para ser ciudadanos conscientes, como siempre, la cultura sigue siendo el camino. Cultos para ser libres, libres para luchar. Muchas gracias. Nos vemos, como siempre, en Esdrújula.